Si Jesús hubiera sido el verdadero hijo de José, él nunca podría haberse sentado en el trono de David. ¿Escuchó eso? Él habría estado bajo la maldición. Sin embargo, él tenía que ser el hijo legal de José para tener el derecho. Entonces Dios tenía que diseñar un plan mediante el cual él sería el heredero legal al trono, pero que él no estuviera en la línea de David, descendiendo a través de Jeconías. Y entonces Dios hizo eso mediante el nacimiento virginal. De esta manera, evitando la línea de sangre de Jeconías, pero al mismo tiempo llevando el derecho real de reinar y descendiendo de sangre a través del lado de María. Es algo fantástico, ¿no es cierto? Cómo Dios guardó todo detalle. Y el nacimiento virginal lo resolvió. Entonces, como puede ver, la razón de la genealogía es presentar el hecho de que este es el que tiene el derecho de reinar. Escuche, me podría tomar mucho tiempo el descifrar la importancia de esto, pero todo lo que tenían que hacer los judíos era leerlo, y ellos entendían el mensaje. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos conocían la maldición en Jeconías. Ellos conocían su línea. Ellos conocían sus árboles genealógicos. Y Mateo está estableciendo el hecho de que él tiene el derecho de ser rey. Ahora regresemos al versículo 1 por un momento. Esto todavía es introducción. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro, biblos, puede significar libro o podría significar una lista de nombres. Aquí significa una lista de nombres, un registro. El libro de la Geneseasos, del Génesis, de los principios, el libro de los principios acerca de Jesucristo. Esta es la historia de cómo Jesucristo llegó. Este es el registro de su origen, el registro de su árbol genealógico, Jesús Christus. Jesús es el equivalente griego de el Yeshua, Yehoshua del Antiguo Testamento, lo cual significa simplemente Jehová salva. Este iba a ser su nombre. Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús, porque ¿el qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua, Jehová salva. Y la forma acortada enfatiza la acción verbal. Y después está Cristos, lo cual significa el ungido. Él era el ungido, él fue ungido como profeta, él fue ungido como sacerdote, él fue también ungido como ¿qué? Como rey. Y entonces aquí usted tiene el libro acerca de los principios del que salvará, del que fue ungido como profeta, sacerdote y rey. Oh, era tan importante saber esto. Y nuestro querido Señor Jesús, puro y sin mancha, sin pecado, fue rechazado, se burlaron de él, fue maldecido, y siempre los comentarios acerca de su origen. En el capítulo 13 de Mateo, versículo 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mateo 13, 54, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotras? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Él no tiene derecho para este tipo de cosas. Él viene de lo más bajo en Nazaret. En el capítulo 7 de Juan, de nuevo el tipo de burla acerca de su origen. Juan 7, 27. Jesús viene a la fiesta de los tabernáculos y los judíos se enojan con él por lo que dice. Y en el versículo 27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Digo, no es el Cristo. Sabemos de dónde es. Él es alguien bajo de Nazaret, ahí en el monte, ¿saben? Digo, no podrán creer que el Mesías viniera de algún lugar que no fuera Jerusalén. Un pensamiento así es intolerable. Él es un donadie de ningún lugar. Y en el versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta, profetizado por Moisés ahí en el Pentateuco. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿Estás bromeando? En el capítulo 8, versículo 1, él le dice a los líderes judíos, ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, no nacimos de fornicación. ¿Qué creen lo que quisieron decir con eso? Eso es calumnia. No nacimos de fornicación. Nosotros tenemos solo un Padre, Dios. Versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio?
Tú eres el resultado de fornicación, estás poseído por demonio, que vino de un lugar que no es nada y de una familia anónima. No nos vengas con ninguna de tus credenciales mesiánicas. Entonces Mateo, como pueden ver, ve hacia atrás en todo esto, y bajo la inspiración del Espíritu Santo él escribe el libro de los principios de Jesucristo. Entonces, de esta manera, nunca necesita haber duda alguna acerca de dónde vino él. Ahora hay un énfasis en esta genealogía del que quiero hablarles para terminar nuestro tiempo en esta noche. Hay un énfasis aquí que simplemente me emociona. Simplemente está entretejido en esto de una manera en la que conforme comencé a estudiarlo y estaba buscando al Señor y dije, Señor, ¿qué quieres que diga acerca de esto? ¿Cómo lo digo? ¿Y cómo presento estos nombres? ¿Qué voy a decir? Y comencé a pensar acerca del hecho de que Jesucristo fue un rey, pero Él no fue un rey como cualquier otro rey. Él no era un rey que gobernaba por ley. Él era un rey que gobernaba ¿por qué? Por gracia. Y comencé a escudriñar la genealogía para ver si podía encontrar gracia en esta genealogía. Y hombre, empezó a derramarse gracia por todos lados. Por todos lados empezó a llenar mi escritorio. Gracia por todos lados. Él es un rey de gracia. Y usted sabe que inclusive en esto, usted sabe que Dios ni siquiera puede presentar las credenciales reales de Jesús sin derramar su gracia en toda persona que lo lee. Está por todos lados. Él es un rey, pero la mayoría de los reyes gobiernan con una mano de hierro. La mayoría de los reyes gobiernan por la ley. La mayoría de los reyes no conocen nada acerca de la gracia, y este sí. ¡Oh, qué rey tan lleno de gracia! Y la veo en 4 cosas. Y tiene un bosquejo quizás con usted. Puede ver cómo se desarrolla aquí, cómo se abre una hermosa flor. En primer lugar, veo al rey de gracia en la elección de una mujer. La elección de una mujer. Lo primero que me impactó conforme estaba leyendo el versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, el marido de María, de quien nació Jesús, quien es llamado el Cristo. Y pensé, allá hay gracia. Allá hay gracia a esa dama. Esa pequeña dama, María, convirtiéndose en la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios, María. Conforme Lucas registra el hijo de Elí, María. Nadie sabía algo de María antes de esto. No quiero sacudirlos mucho, pero les voy a decir algo. María era una pecadora. María era una pecadora. Dice usted, bueno, soy católico, no creo eso. Bueno, la Biblia nos dice eso. María era pecadora. Ella era como cualquier otra persona. Ella era como el resto de los hombres y mujeres. No quiero decir que era peor que cualquier otra persona. Ella probablemente era mucho mejor que la mayoría y sin duda era una persona profundamente devota y religiosa, pero era una pecadora que necesitaba un Salvador. Y el Señor Jesucristo tenía que ser un Salvador para ella, como también un hijo de ella. Sin embargo, Dios en su gracia maravillosa y misteriosa le escogió. ¿Sabe algo? Dios no tenía que hacer eso, pero escogió a María. ¡Qué gracia! Usted sabe, la Iglesia Católica Romana ha elevado a María a un lugar de exaltación increíble, y estoy seguro que si María supiera esto, estaría muy molesta. Estoy seguro de que realmente no se está molestando por ello mucho en el cielo. Pero dicen que María no tiene pecado, que María mantuvo virginidad perpetua, lo cual es difícil debido a que la gente recitó los nombres de todos sus hijos. Ellos dicen que María es corredentora con Cristo. Ella es su equivalente al salvarnos. Ella es comediadora, esto es, que no hay un mediador entre Dios y los hombres, sino que hay dos, María y Jesús. Que ella asumió corporalmente el cielo, llegó al cielo y nunca murió porque ella no tuvo pecado, nació virginalmente y por lo tanto ella nunca moriría. Ella ascendió. Literalmente, ellos reflejan en María todo lo que es verdad acerca de Cristo. Desafortunadamente, nada de esto es verdad acerca de María. Amados, permítanme decirles esto. María simplemente fue una dama pecadora, igual que todas las damas, y ella necesitaba un Salvador. En Marcos 3, versículo 31, nos dice que vinieron sus hermanos y su madre, estando afuera, llamándole, y Jesús estaba adentro enseñando. Y la multitud se sentó ahí, y ellos dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Y él respondiéndoles les dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y él miró a su alrededor y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. En otras palabras, ustedes son mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, él mismo es mi madre, mi hermana y mi hermano.
Jesús minimizó el lugar de María. María fue un rostro en la multitud, eso es todo. María no era nadie cuando hablamos de este asunto. María había llegado de la misma manera que cualquier persona había venido. El estar relacionada con Jesucristo no tenía nada que ver con el hecho de que ella era su madre. Ella tenía que hacer la voluntad del Padre, como puede ver. Esa es la manera en la que tenía que ser. Y en Lucas 11, versículo 28 dice esto. Esto es maravilloso. Sí, y regresemos al 27. Dice, y sucedió, conforme él hablaba estas cosas, que cierta mujer, Jesús está hablando aquí a cierta mujer levantó su voz y dijo, bienaventurado es el vientre que te engendró y los pechos que te crearon. Esta dama habría sido una buena católica romana. Bendita es María. Y él dijo, sí, pero más es la idea. Más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Como puede ver aquí, el asunto real, él lo vio, ¿no es cierto? No había nada santo en María. El punto era obediencia a su palabra. Y María necesitaba eso como cualquier otra persona. María lo sabía. Ella lo sabía. En Lucas 1:28 el ángel vino y dijo, salve, favorecida, grandemente favorecida. El Señor está contigo. ¿Saben lo que eso es en el griego? Tú, a quien se te ha concedido gracia. María necesitaba gracia, ¿se da cuenta de eso? Y la gracia es ¿qué tipo de favor? Inmerecido, dado a pecadores. Y después, cuando ella oró, ella dijo, engrandece mi alma al Señor, Lucas 1:46, y mi espíritu, escuche esto, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María dijo eso. Ella sabía. Oye, María fue una dama maravillosa. Yo no negaría eso. Ella probablemente fue una dama muy pura, devota, una virgen, pero ella fue una pecadora que necesitaba un Salvador. ¿Ven la gracia de Dios en que Él escogió a una pecadora para que fuera su propia madre? En segundo lugar, vemos el Evangelio de gracia en la decisión de una mujer. También lo vemos en la simiente de dos hombres. La simiente de dos hombres. Observa el versículo 1. Esto es fabuloso. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. ¿Cuál es el segundo? Hijo de Abraham. Permítame hacerle una pregunta simple. ¿Fue David un pecador? ¿Fue Abraham un pecador? ¿Acaso Dios actuó en gracia hacia ellos? Sí. Imagine a David. David quien pecó de manera tan vil con Betsabé y asesinó a su marido. David el polígamo. David el sexual. Podría casi decir pervertido, excepto porque quizás es una palabra fuerte. David quien fue atormentado sexualmente. David, un padre corrupto. David, quien mató a multitudes de la humanidad, tantos que sus manos estaban demasiado manchadas de sangre como para construir el templo de Dios. Y Abraham, quien mintió acerca de su esposa en Egipto y quien trajo vergüenza a ambos. Abraham, quien no creyó en Dios. Abraham, quien cometió adulterio con Agar. Abraham, de nuevo, en Gerar, mintió acerca de Sara y la dio al rey como si fuera su hermana. Dos pecadores. Y su simiente fue el Hijo de Dios. Eso es gracia. Dios usó a estos dos, uno para ser el padre de la nación del Mesías y el otro para ser el padre de la línea real. Jesús es el hijo de David, hijo de Abraham. Su conexión con el pueblo hebreo es racial y real. Y es real primero, y esa es la razón por la que David viene primero. Ese es el punto que Mateo quiere presentar. Y por cierto, la gracia fue extendida a cada uno de estos hombres, inclusive en la simiente. Digo, piénselo. Oh, dice usted, pero David se enderezó y también Abraham. Bueno, muy bien. Pero ¿qué hay acerca de su simiente? ¿Qué hay acerca de Salomón e Isaac? Por ejemplo, el hijo de David, a quien David vio para que diera el siguiente paso en este maravilloso cumplimiento, terminó siendo una terrible, terrible tragedia. Su historia es un fracaso, es un fiasco desastroso. A pesar de su naturaleza pacífica, a pesar de su sabiduría sin paralelo, Salomón vivió una vida de torpeza asombrosa, insensatez. Él sembró las semillas de pecado al casarse con mujeres extranjeras. Y él fue más allá de su padre al tener cientos de mujeres y concubinas que volvieron su corazón, desviaron su corazón del Señor, dice la Biblia. El hijo de la carne de David fue una decepción. El hijo de la carne de David sacudió la unidad de Israel. Y Dios tenía todo el derecho de cancelar su promesa en algún punto cuando viniera un hijo mayor de este hombre
pero no lo hizo. David, el Señor Jesucristo, quien venció los fracasos